Antes de comenzar a hablar de Harry Potter, que es de lo que hablaremos el día de hoy, quiero dejar en claro que este video será probablemente largo, sin edición y sin guión. Realmente en este momento no tengo quizás la pasión, el tiempo o la dedicación para ponerme a tener tanta producción en videos, en análisis, en reseñas. Así que, como no quiero dejar de hablar de mis libros, no quiero dejar de opinar, no quiero dejar de hacer reseñas o dejar de simplemente decir lo que pienso de los libros que leo. Voy a hacer esta clase de videos sin edición, largos. Probablemente sean difíciles de ver, tengan menos vistas, pero me sirve a mí como un book journal y como simple desahogamiento y expresión. Ahora sí, vayamos directamente con Harry Potter. Bueno, recientemente he terminado el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es la primera vez que leo este libro en toda mi vida. Ya he visto las películas, me gustan mucho las películas, pero nunca he leído los libros. Y fíjense que realmente leer Harry Potter nunca había sido una opción para mí. Digamos que no tanto porque no pudiera comprarlos, que en parte sí, porque siguen estando carísimos. Esos libros creo que nunca bajarán de precio. Pero era más bien porque no pensaba que me darían algo nuevo, digámoslo así. Dije, ay, pues ya vi las películas. Las películas son un fenómeno genial, un fenómeno mundial enorme que traspasó culturas y probablemente ya técnicamente son parte de la cultura cinematográfica y un clásico. Así que no le veía mucho sentido a leer los libros sabiendo que están las películas que ya de por sí son icónicas. Pero cuando me adentré en todo esto de BookTok y de BookTok y todo el contenido sobre libros, la gente que hablaba de Harry Potter siempre mencionaba como a partir de, bueno, más bien como hay muchos personajes que no están y como a partir de ciertas películas, aunque la historia o la trama o la idea sea la misma, la forma de contarse, acontecimientos y todas esas cosas son muy distintas. Y de a poco me fue despertando una curiosidad en mí de querer saber qué era lo diferente, ¿no? ¿Quién era ese Pips que tanto hablaban de ese poltergeist que molestaba a la gente? O cómo el libro del Cáliz de Fuego, no, perdón, de la Orden del Fénix, es un libro de casi 900 páginas o 900 páginas, pasaba a ser de 2 horas, una película de 2 horas, cómo, cómo lo ajustaban, o sea, cómo se hacía, ¿no? ¿Qué tanto se perdía? Porque también conforme pasaban los años y yo leía libros y luego veía adaptaciones, comenzaba a notar justamente esas partes donde cortaban escenas, donde cosas se ajustaban, se sintetizaban o se eliminaban. Así que con el tiempo empecé a pensar en darle ese momento a Harry Potter, a leerlo, a tener esa experiencia con los libros y ver qué tan diferentes son de verdad. Así fue o más bien, así es como estaba hasta que pude por fin satisfacer esa curiosidad cuando en Busca Libre encontré los libros en oferta, o sea, el paquete completo de los 7 libros en creo que 1100 pesos. Yo tengo dinero, trabajo, así que me lo pude comprar, no hay ningún problema. Y justamente terminé de leer, quizá, La Piedra Filosofal, perdón. Es un libro bastante cortito, es mucho más cortito de lo que yo pensaba. O sea, incluso viendo, también aquí tengo los demás, sé que viendo el grueso de este y de la cámara secreta, o sea, puedo pensar que realmente, o sea, las películas no quitan casi nada. Y leyéndolo o sea, prácticamente sí y no. Digamos que todo está, excepto por ciertos personajes y por ciertas escenas o secuencias que están reducidas. Justo lo que decía, ¿no? Reducen cosas de la trama. Y así está este libro de Harry Potter. Es un libro de unas 280 páginas, 285, al menos esta edición que tengo yo. Salamandra de bolsillo. Me gusta porque está bastante bonita.
Al principio, fíjense que no me llamaba la atención tanto la edición, como que la veía muy, quizás por los dibujitos, pero ya teniéndola enfrente y la textura que es como muy suave, mate, y luego las letras brillantes y con un poco de relieve junto con las estrellitas, la verdad me encantaron. Además de que, o sea, no tiene solapa, pero tiene eh, como dibujitos adentro. Y está bonito hoy. Miren, es que encontré esto. Este separador me lo dieron en un club de lectura que voy aquí en Chihuahua, Club del Congreso. Si alguien de Chihuahua y ve esto, los invito, es muy bueno. Es muy entretenido. Estamos leyendo 1984 de George Orwell. Así que pueden ir. Ahora, ¿qué tiene este libro? ¿O qué me dejó a mí, más allá de ser simplemente el libro de la película? Primero que nada, sí es un buen libro. Y es un buen libro infantil. Se nota luego que es infantil. Porque está muy simplificado, pero desde el tono en el que tú piensas que va a ser un libro infantil. Porque no es un libro que ahonde mucho en el mundo mágico. Aunque aún así hay varios guiños que te hacen creer que esto será una saga. Te dan ciertos guiños a la idea de la profecía, ciertos guiños a la idea de que Voldemort volverá, o el hecho de que incluso aquí te hacen ver que no murió, ni siquiera al final. Además de, pues, ciertas cuestiones, ¿no? Pero no deja de ser algo muy simple. Va al grano, las soluciones son rápidas, tanto así como que en un capítulo se crea un problema y se soluciona el problema. Y a veces las partes de tensión o pelea que pueda haber de acción se resuelven en dos párrafos, ¿no? Empiezan en un párrafo y a los dos ya, se acabó. Pero se entiende, es infantil, es simple, es un mundo fácil, no tan complejo como quizás se desarrolla en los demás libros cuando Harry crezca. Y no hace mal. Quizás, si lo ves desde un punto muy técnico y viniendo de ver toda la saga, si pienses como que no hay tanto sentido en las reglas, como que es más la idea de que es magia y por lo tanto todo puede ocurrir porque es mágico. Sí, pero aún así lo entiendes porque es para niños. O sea, no pienses que se van a detener a explicarte durante 20 páginas cómo es que la magia aquí hace tal cosa y tal cosa. No, porque para un niño pues tampoco es tan importante. La importancia es simplemente que haya cosas vistosas, divertidas, que sean niños que se diviertan, sean detenidos y obviamente directo. No todos los niños tienen... Porque pueden decirme, bueno, pero es que los niños también leen cosas grandes. Pero pues, o sea, siento que es minoría en todo el mundo. Un niño siempre va a querer algo más simple. Siempre están activos y van de un lado para otro. Así que darle algo entretenido como Harry Potter, que además es muy conciso, perfecto. Otro punto que quiero recalcar es justamente la relación entre los tres, entre Harry, Hermione y Ron. Aquí sí puedo entender que, o más bien, lo que se dice mucho es que justamente Harry en los libros es como más sangrón, más contestón y más revoltoso que en las películas. Y la verdad es que sí, un poco sí. Quizás en este primer libro no se hace notar tanto conforme a los demás personajes, pero sí, sí conforme a Hermione y Neville y los demás que técnicamente son sus amigos, pero aún así los trata no mal, pero es más directo y asertivo. Al igual que Ron. Pero Ron sigue siendo un poco parecido en ese tema. Sigue siendo alguien como enojón, quizás, irritable, que no tiene miedo a decirle a sus amigos que lo estresan o decirle a Hermione que le castra. Aunque es cierto que aquí Ron tiene como un poco más de, diría yo que madurez, pero como más conciencia de sí. Es más consciente de todo y no es tan, quizás tan torpe
como podría ser en las películas. Es más como un niño normal, o sea, un niño despierto, muy despierto. Niño de familia pobre, pero que no deja de ser, no es tonto. Y Hermione es... Es que creo que Hermione aquí está un poco relegada. Y yo diría que incluso leyendo este primer libro, aunque ciertamente al final ellos tres se van juntos y terminan juntos, no te deja tan en claro el nivel de amistad que tienen los tres. Por ejemplo, las películas, o en la primera película de La Piedra Filosofal, ahí, aprovechando que para ese punto ya había al menos otro libro, ya entendían que este era el trío dorado, que los protagonistas eran Hermione, Ron y Harry. Así que en la película de La Piedra Filosofal, pues no tardaron mucho en querer hacer eso, en darle protagonismo también a Hermione y hacerte entender que es parte del grupo y todos se quieren. Pero aquí en el libro está un poco relegada. Aún se siente como la integran al grupo solamente por no ser malos, porque les ayudó y resultó ser alguien que les ayuda y buena persona, pero no tanto porque ya la consideren alguien esencial en el grupo. Incluso se ve como Harry siempre acude a Ron en todo momento. Y Hermione es más como la persona pues que está ahí y los escucha porque son amigos, pero no le cuentan directamente algo, ¿no? Ella se entera de las cosas porque está en el grupo. Incluso hay muchos momentos donde Harry llega a ser un poco mamoncito con ella. Que yo decía, ay Harry, no sabía que eras así con Hermione. Porque en el libro, en la película es más, o sea, le da el rollo, le da el avión. Es como que sí es molesta, pero pues, o sea, no pasa nada. Pero aquí sí es como de, cállate Hermione, casi casi. Y me sorprendió. Pero sí decía, y sí entiendo que quizás es más lógico lo que se muestra aquí en el libro, en cómo ellos aceptan a Hermione porque ellos la salvaron y Hermione los salvó de ser castigados. Así que ya tienen como más confianza entre ambos, pero aún así no es alguien que sea parte del grupo porque sigue siendo castrocita y no sigue encajando con sus ideales y su forma de ser. Así que se entiende que durante todo este año más bien la relación empezó y se desarrolló para que al final, y llegando al segundo libro, ya lleguen como realmente amigos, como gente que se daría la vida, sí, como un trío que daría la vida el uno por el otro, sin dudarlo. Y aquí siento que Harry y Ron sí son amigos que darían la vida por uno por el otro, pero no diría que Harry o Ron darían la vida por Hermione. No lo digo en forma literal, sino más bien en este sentido de amistad. Espero se entienda. ¿Qué otras cosas podría decir de este libro? Es que creo que es lo que más me llegó, porque en la verdad es muy parecido a la película. Así que si ya vieron la película, pues puede formarse la misma idea del libro. Hay pocas cosas que son diferentes. Les digo, secuencias un poco más largas, como la idea de que aquí hay dos partidos de Quidditch en el libro. Hay ciertas escenas que cambian. Está Pips. Por ejemplo, escena final, se toman con McGonagall y hay más pruebas. Entiendo que realmente la única forma que hicieron, la única cambio que hicieron al momento de adaptarla fue quitar ciertas escenitas, pero no cambiaron mucho. Es prácticamente la misma historia. ¿Qué le doy? La verdad me gustó. Lo recomiendo. Harry Potter, hasta en el libro, es entretenido, es mágico. Y te da un sentimiento de feel good. Porque eso sí, no entren buscando a Sanderson, a El Camino de los Reyes o Mistborn o una cosa a nivel incluso Narnia o nivel Tolkien, Martin. No, es literatura
Es fantasía infantil, fantasía en el mundo moderno. Y aunque no he leído Narnia, así que tampoco diría mucho. Pero no es nada de eso, no busquen algo complejo. Es simplemente un libro para pasarla bien. Todo va a salir bien, va a ser un final feliz. Lo ves desde el principio. Las cosas se resolverán porque sí a veces, porque el mundo es así, porque el protagonista es Harry y es un libro infantil y es feliz y tiene que ganar. Así que no esperes mucho drama ni mucha tragedia. No. Es una feel good. Es un libro feel good. Es para pasártela bien. Es para sentirte bien, feliz. Una historia contenta. Con un final feliz. Y listo. Creo que es todo lo que tengo que decir por ahora de Harry Potter. Me gustó. Lo recomiendo. Creo que es bueno si tienes la oportunidad de leer Harry Potter, aun cuando ya viste las películas y tienes la curiosidad, no te la pierdas. La verdad, creo que sí lo vale. Estoy emocionado por seguir leyendo la saga y a seguir trayendo aquí estas grandes reseñas.